experiencia del anciano al que ignoramos. Vive fe en esa herida del enfermo al que olvidamos. Vive fe en quien por hambre se alimenta de sus sueños. Bienvenidos a su programa semanal Vive Fe. Hoy me encuentro muy contento transmitiendo desde el Seminario de Diocesano de Mexicali. Tenemos hoy una presencia de un hermano sacerdote que nos visita desde la diócesis de Morelia. Él es el padre Eduardo Merino, ¿verdad? Corral Merino. Exactamente. Él viene a visitarnos para compartir con nosotros un tema muy interesante acerca de lo que es la educación y por supuesto también en la cultura. De hecho, si gusta presentarse, padre. Con mucho gusto, estoy a sus órdenes. Me estoy prestando en este momento el servicio en la Secretaría Ejecutiva de las Dimensiones de Educación y Cultura de la Conferencia Episcopal Mexicana y nos corresponde en este momento difundir un documento de nuestros señores obispos, de nuestros pastores, que se llama Educar para una nueva sociedad. Y como bien lo decía el padre, tiene que ver este documento con el mundo de la educación y con el mundo de la cultura. Educar para una nueva sociedad, para una nueva cultura. Porque el problema hoy no solamente es una cuestión de conocimientos, de datos, de técnicas, sino verdaderamente en este cambio de época que nos dice el Santo Padre Benedicto XVI, estamos viviendo. Tenemos que transformar la cultura, tenemos que evangelizar la cultura. Así que los obispos, a través de este documento, hacen una fuerte llamada a todos los miembros de esta sociedad mexicana para reflexionar y para tener nuevas orientaciones, para construir una nueva sociedad. Estamos viendo cómo en nuestra cultura actual, pues por ejemplo, el valor de la vida, pues está ahí, ¿verdad?, en duda. Y nosotros tenemos que promover una cultura de vida, no solamente en el respeto de la vida biológica, desde la concepción hasta la muerte natural, sino en la calidad de la vida, en cómo estamos viviendo. Así que estamos muy contentos en esta diócesis presentando este documento. Pues gracias, padre. ¿Y hace cuánto sale este documento? Este documento salió a finales del año pasado y ahorita hay un esfuerzo para difundirlo de manera muy fuerte. Salió en el mes de septiembre. Es curioso y nuestros hermanos lo deben de conocer. Pero a finales de noviembre, todos los cargos en el episcopado mexicano sufrieron cambios. Hubo una renovación completa en la presidencia, en la vicepresidencia, en la secretaría y en todas las dimensiones de la pastoral de la Iglesia. Por lo tanto, ahora que el señor arzobispo, don Alberto Suárez Inda, arzobispo de Morelia, asume esta dimensión de educación, pues hay un impulso con una nueva oficina, una nueva estructura dentro de ambas dimensiones, la dimensión de educación y la dimensión de cultura. Ahí estamos empezando a colaborar. Padre, cuando hablamos de educación y cultura, pues sin duda siempre me llama la atención cuando llega tiempos de elecciones y todo, siempre se habla de la educación, todo es en torno a la educación. Y creo que es bien importante tomar conciencia como iglesia lo que tenemos que aportar en cuanto a la educación y la cultura. De hecho, lo vamos a conocer más a través de la conferencia que nos va a dar. Pero ¿qué nos puede decir así en general al respecto? El Santo Padre lo ha dicho. En la raíz de todas las crisis económicas, políticas, sociales que presenta nuestro mundo, está en el fondo la crisis educativa. Porque la crisis educativa nos lleva a reflexionar en qué tipo de hombre estamos formando, qué tipo de hombre estamos creando, por así decirlo. El ser humano es un ser que se cultiva. Nosotros no estamos acabados. Nosotros siempre estamos abiertos a un perfeccionamiento del ser humano. Y por lo tanto, este aspecto es muy importante que hoy la misma sociedad lo dice.
todos los partidos políticos, la sociedad civil, la academia nos dicen esto. La cuestión fundamental es la cuestión educativa, porque el problema no es lo que hace el hombre, el problema no es las conductas que está repitiendo el hombre, sino si la persona está entendiendo su altísima dignidad. Y a partir de ese conocimiento, obviamente, está aprendiendo a relacionarse, a vincularse, a entrar en comunión de una manera distinta. Entonces, tanto la sociedad como la iglesia hoy está convencida, y así lo dicen con esta frase que surge de la iglesia, pero hoy pues se ha contagiado hacia el mundo. Tenemos que enfrentar una emergencia educativa. Tenemos que poner atención para ver cómo estamos educando, con qué criterios, con qué parámetros, con qué valores, con qué esquemas que le ayuden al hombre a comprenderse. Y entonces vivir de una manera nueva, vivir de una manera mucho más humana, mucho más en relación, respetando la creación, dándose cuenta de la situación que tiene que transformar en la estructura social, porque él está abierto, él es protagonista de su sociedad, no solamente un habitante, ¿verdad?, que ahí participa pues pasivamente, sino como un actor en la sociedad y por supuesto su relación con Dios. Padre, y en ese sentido, pues gran responsabilidad estar en la Secretaría Ejecutiva Nacional de la Educación y la Cultura. En breve, que nos pudiera compartir, Padre, ¿en qué consiste esa Secretaría? Porque a veces el organismo propio de la Iglesia lo desconocemos y creo que es importante ver todo lo que hay detrás, ¿no? Pues es una secretaría que es un órgano que sirve ad intra y ad extra de la Iglesia. Hoy la indicación que hemos recibido pues, de los señores obispos es que tenemos que acentuar más nuestro servicio hacia el mundo. ¿Qué piensa la Iglesia de la educación? ¿Qué puede ofrecer la Iglesia al mundo de la educación? Pues puede ofrecer mucho, porque nuestra Iglesia ha estado presente en el campo de la educación desde que llegó a estas tierras. Inclusive, antes de que se constituyera nuestro país, ya estaba ahí la Iglesia formando gente. Es muy bello cómo el arte nos ayuda a entender estos datos. Hace poco, en una muestra preciosa de pintura, pues era reiterativo, ¿verdad?, encontrarse pues todos estos cuadros que retrataban cómo en la antigüedad las comunidades pues tenían a esta iglesia que no solamente bautizaba, sino que bautizaba e incorporaba a esta misma criatura a las escuelas parroquiales. Y no solamente esto, sino que los incorporaba también a talleres en donde aprendían artes, aprendían también oficios, y nosotros aquí en Baja California lo podemos palpar de manera muy claramente en las misiones, pues que nuestros antepasados misioneros preciosos pues dejaron en estas tierras. Así que la Iglesia siempre ha estado presente en el mundo educativo y hoy tiene que pues tomar con mayor claridad su perfil de una iglesia servidora que no solamente está buscando bautizar, por supuesto que sí, pero está buscando formar al hombre y está queriendo prestar un servicio para humanizar al hombre. En ese sentido, los obispos en el documento nos dice, no podemos educar sin evangelizar y no podemos evangelizar sin educar. Pero el servicio de la iglesia es antes que nada educar, mostrarle al hombre el camino de ser hombre. Y él, por su propio pie, pues sin duda alguna, descubrirá también a su Creador, descubrirá también a Dios y a través de su conciencia llegará a Dios. Yo les invito a leer este documento, Educar para una nueva sociedad. Es un documento de 155 páginas, muy importante, que tiene 4 partes. La primera parte es una radiografía, podríamos decir, de los signos culturales que están presentes en nuestra época, que están presentes en nuestro México, en donde se presentan no los efectos, porque
estos efectos ya están muy manejados, sino las causas del problema de nuestra sociedad. Y se revisan cuestiones como el secularismo, como el relativismo, como el materialismo, como el hedonismo, para en un segundo capítulo, en una segunda parte, revisar esta parte histórica. Algunos historiadores me han dicho, es un documento precioso porque no es una historia pesada, sino que nos va llevando a las conclusiones de nuestro tiempo. Y en la tercera parte se responde a la pregunta ¿qué es educar? Lo digo pues así, ¿verdad? De manera muy clara. Ahora que estamos en esta reforma educativa a nivel país, necesitamos no solamente preguntarnos por la evaluación educativa, no solamente debemos preguntarnos por cómo levantamos este sistema de información en la gestión educativa, no solamente debemos de preguntarnos pues dónde va el sindicato y dónde va el gobierno y dónde va la sociedad civil y dónde van los padres de familia, sino que nos debemos de hacer sobre todo esta pregunta, ¿qué es educar? Porque en base a esa pregunta rectora podemos entrar todos a participar desde nuestras distintas funciones en este grande proyecto. Nuestro país no se hace de los recursos naturales, son importantes. Nuestro país no se hace de los esfuerzos del desarrollo que hagamos y de nuestras inversiones y de nuestro producto pues interno bruto y todo este aspecto económico que es muy importante, sino que nuestro país se va a hacer, se va a construir a partir de la idea de hombre, a partir de lo que estemos haciendo con la materia principal, con el sujeto, actor y promotor del desarrollo de nuestro país, que es el hombre concreto, el único ser que puede tener conciencia de sí mismo. Así que, pues los obispos dicen varias cosas muy importantes acerca de esta pregunta, ¿qué es educar? Para finalmente, en la cuarta parte del documento, lanzar 10 propuestas muy puntuales, que son orientaciones fundamentales, las llaman ellos, reflexiones generales para todos los mexicanos, no solamente para los católicos, para que podamos construir pues un sistema educativo, no solamente en ese aspecto fundamental, sino en el aspecto de concepción de lo que es la educación. Son 10 puntos preciosos que vale la pena recuperar y que vale la pena discernir. Y son 10 orientaciones que la Iglesia ofrece a la sociedad mexicana. Este es el documento, 155 páginas, un documento pues, que ha tenido una muy buena acogida, no solamente por el mundo educativo, sino también por otros sectores como el mundo económico. Los empresarios hoy están muy preocupados porque pues, las empresas las construyen hombres. A la empresa llegan hombres con ciertas capacidades, con ciertos valores, con ciertos esquemas, y los empresarios mismos nos están diciendo qué bueno que la Iglesia está aportando esto. También nos hemos acercado al mundo del sindicato educativo, en donde también nos ha dicho, pues todo el mundo nos presenta análisis, nos presenta datos, cifras, pero nadie llega al fondo. Así que la Iglesia pues está prestando un servicio muy interesante al animarse, ¿verdad? Decir, vamos al fondo, vamos a tocar estos aspectos. ¿Qué es educar? ¿Cómo tenemos que educar? La educación es una cuestión muy amplia, tiene muchas partes, tiene muchas áreas, tiene muchas dimensiones. Y este documento tiene una mirada pues compleja, tiene una mirada que va integrando, porque la educación no solamente son los padres de familia, principalmente lo son, no solamente son los maestros, no solamente es la gestión, los recursos, la descentralización, las leyes, sino es, antes que nada, esa idea misma que tenemos que tener para ver qué es la educación. Así que, pues aquí estamos contentos en esta tierra preciosa, en esta tierra que yo digo, ¿verdad?, tiene lo mejor del norte y lo mejor del sur. Y también tiene lo peor del norte y lo peor del sur. Definitivamente. Así que podemos hacer una síntesis aquí. Bienvenido, de verdad. Por último, padre, muchas gracias. Si alguien quiere conocer el documento, ¿está en internet o solo se puede adquirir a través de comprarse en alguna librería católica? Yo le sugiero asista a la librería católica
lo vamos a subir próximamente a internet. Es una de las tareas que tenemos, levantar una página de internet en donde podamos vincular a todos los secretariados de educación y de cultura, ambos. Estamos en un esfuerzo inédito. 2 obispos dicen, nuestras dimensiones tienen mucho que ver, así que tenemos que trabajar juntos, pero no revueltos. Pues así es, padre, y de hecho yo aprovecho para anunciar que precisamente por eso ya en la diócesis vamos a iniciar muy pronto con la Pastoral de la Cultura, la cual pues el señor obispo me ha pedido esta misión y por eso me da mucho gusto tenerlo aquí para poder adentrarnos en todo lo que es la Pastoral de la Cultura y sin duda abrir muchos caminos para bien de todas las personas, que a fin de cuentas es lo que queremos, el bienestar de la sociedad. Padre, bienvenido a estas tierras calchanillas. Muchas gracias. Y vamos en unos momentos más a escuchar un poco más acerca de este documento a través de esta conferencia. Bienvenido, padre. Muchas gracias, padre. Estoy a sus órdenes. Gracias. Vamos a un corte y regresamos con ustedes. Vive fe, vive fe, róbame el alma, transforma mi vida, dame. Adquiera sus libros. RM Advisors Ediciones y sus autores le invitan a que conozca y adquiera los distintos libros que ponen a su disposición. Temas como alta planeación fiscal, legalidad tributaria y la colección Análisis jurídico de contratos civiles en México forman parte de nuestro amplio catálogo temático. RM Advisors Ediciones. Ventas al teléfono 568-2693. Las cooperativas, ¿qué son? ¿Cómo funcionan? ¿Desarrollan la economía de una sociedad? ¿De un país? Se dice que las cooperativas son la mejor iniciativa en el mundo para reducir la pobreza. Conozca los aspectos generales y legales de la organización y funcionamiento de las cooperativas. RM Advisors Ediciones presenta el primer tomo de la obra Tratado Jurídico Tributario de las Sociedades Cooperativas, de los autores Dr. Oswaldo G. Reyes Mora, Maestro Oswaldo G. Reyes Corona y del licenciado Daniel Ibarra Ponce. Adquiera este libro en RM Advisors Ediciones 582-6060. Vive fe, vive fe, róbame el alma, transforma mi vida, dame. Padres, vengo a difundir entre ustedes este documento. Este documento que se llama Educar para una nueva sociedad. Este documento que costó 2 años de intenso trabajo. Fue un dialogar con académicos, con gentes del sindicato, con funcionarios públicos, con legisladores, con organismos que trabajan pues la cuestión de la educación, que hoy curiosamente son muchos y muy fuertes, pero también de un diálogo al interior de la iglesia. Es posible que ustedes hayan sido convocados para responder alguno de los cuestionarios, de las consultas que hicimos para trabajar este documento. Aquí el padre, pues yo creo que se echó 2 o 3 asambleas en donde el tema era este documento. Y es un documento que, si ustedes se dan cuenta, no se llama carta pastoral, no se llama exhortación, no se llama más que educar para una nueva sociedad. Y la pregunta es, oiga padre, ¿por qué si la presentación dice que está pues autorizado por todos los obispos de México en la asamblea especial que hubo para tratar el tema educativo, ¿por qué no trae uno de estos títulos? Porque antes que nada quiere ser un documento que vaya al mundo educativo sin etiquetas. Es curioso porque llevamos varios documentos en donde vamos con los académicos y dicen, mira, esta es una carta pastoral de los obispos, y dicen, ¿qué es una carta pastoral? Eso no está dentro de mi lenguaje.
Pues si es una carta para pastores, de los pastores para sus fieles, pues yo no soy católico, yo no lo leo, que no es para mí. Este documento nada más dice educar para una nueva sociedad. Es un acto de humildad, es un acto de condescendencia, es un acto de diálogo que quieren hacer los obispos con el mundo de la educación. Así que ahí está. Es un esfuerzo pues precioso de los obispos. Miren, padres, lo hemos comprobado. En las diócesis en donde no entramos por el presbiterio, el documento no entra. Si no es leído, acogido, entendido, asimilado por el presbiterio, el documento se queda volando. El documento llega, se difunde, pero por eso yo aplaudo esta pues presencia suya. Es decir, a ver, vamos a ver este documento. El documento hay que leerlo, hay que asimilarlo, hay que incorporarlo, hay que reflexionarlo. Y lo que voy a hacer con ustedes no es hacerles una presentación para ver qué dice el documento. Qué flojera. Es un trabajo que tenemos que hacer nosotros. El padre aquí ya tiene una síntesis de 4 páginas que les ayudará muchísimo. Pero hay cosas que no están en el documento dichas y que se tienen que leer, que se tienen que saber. Y esto es lo que voy a hacer esta tarde con ustedes. Les voy a, pues, manejar, ¿verdad? 10 ideas que les van a ayudar para entender el documento. ¿Cuáles son sus coordenadas? Queremos ayudarles, antes que nada, a tener una plataforma que les ayude a ir leyendo ya con una estructura el documento. Así que creo pues que esta mañana pues será provechosa, nos ayudará y pues les ayudará a entender, a meterse a la lectura de este documento. Todo el mundo, todos los gobiernos, todas las sociedades, todos los esfuerzos están convergiendo en un mismo asunto. Vive fe, vive fe, róbame el alma, transforma mi vida, dame. Las cooperativas, ¿qué son? ¿Cómo funcionan? ¿Desarrollan la economía de una sociedad? ¿De un país? Se dice que las cooperativas son la mejor iniciativa en el mundo para reducir la pobreza. Conozca los aspectos generales y legales de la organización y funcionamiento de las cooperativas. RM Advisors Ediciones presenta el primer tomo de la obra Tratado Jurídico Tributario de las Sociedades Cooperativas, de los autores Dr. Oswaldo G. Reyes Mora, Maestro Oswaldo G. Reyes Corona y del licenciado Daniel Ibarra Ponce. Adquiera este libro en RM Advisors Ediciones 582-6060. Adquiera sus libros. RM Advisors Ediciones y sus autores le invitan a que conozca y adquiera los distintos libros que ponen a su disposición. Temas como alta planeación fiscal, legalidad tributaria y la colección Análisis jurídico de contratos civiles en México forman parte de nuestro amplio catálogo temático. RM Advisors Ediciones. Ventas al teléfono 568-2693. De lo palpable a lo virtual, del papel impreso al archivo digital. Esta es la nueva manera de informarse. www.opcioneslegalesfiscales.com. Revista enciclopédica tributaria. Porque la información fluye en todo momento. Valiosa para el mejor manejo de su empresa. Y ahora usted la obtiene de inmediato. www.opcioneslegalesfiscales.com. Información, contactos, blogs. La era digital sigue su marcha. www.opcioneslegalesfiscales.com. Revista enciclopédica tributaria. Suscríbase llamando al 01800-377-4444. Vive fe, vive fe, róbame el alma, transforma mi vida, dame.
Si no educamos de manera distinta, las cosas van a seguir igual. Ayer recibí una llamada muy simpática, pero me hablaron del Hospital de Nutrición de México, que ustedes saben que es muy prestigiado, y me dijeron: oiga, padre, ¿puede venir por favor con nuestras enfermeras y nuestros doctores para tratar el documento? Y yo decía: ¿en el hospital? Sí, es que estamos muy preocupados por el problema de la obesidad. No, este documento es educar para una nueva sociedad. Ya sabemos, padre. Pero el problema de la obesidad es un problema educativo. Si no aprendemos a comer de manera distinta, seguiremos igual. El problema no es lo que comemos, sino cómo comemos. El problema, en el fondo, es educativo. Un subsecretario de la Semarnat me acaba de hablar por teléfono y me dice: oiga, padre, ¿le podemos hacer una cita? Sí, con mucho gusto. Me dice: mire, esta es la cantidad invertida que tenemos en proyectos de educación ambiental, pero seguimos igual. Desde aquella campaña, ¿verdad?, del niño que le decía: ciérrale, quién sabe qué. Hasta hoy no hemos avanzado. Y el problema no es el medio ambiente, el problema es la interrelación del hombre con el medio ambiente. Y este documento del episcopado nos está dando señales para decir cómo tenemos que educar en el ámbito ambiental. El problema hoy, dice el Santo Padre Benedicto XVI, el Santo Padre Emérito Benedicto XVI, el problema hoy está en la base educativa. Las crisis políticas, sociales, económicas, financieras, éticas, en la base tienen un mismo problema, que es el problema educativo. ¿Qué tipo de hombre estamos formando? Y esta es la respuesta que pretenden dar los obispos de México. Número 1. Este documento es un documento dirigido no solo a la iglesia, sino también a la sociedad. Por favor, cuando tomen su libro para leerlo, tengan esta idea clavada. Los obispos no están preocupados solamente por la iglesia. Los obispos han ido mucho más allá de la barda de nuestros atrios y quieren entender el momento cultural de México. Y quieren, por lo tanto, entender también cómo dar respuesta a este desafío de la realidad que nos interpela tan fuertemente. El documento, entonces, no solo se dirige a los fieles de la Iglesia Católica, sino a todos los mexicanos. Gracias por acompañarnos. Esto ha sido un programa especial en donde hemos conocido más acerca de este documento que nos piden los obispos de nuestro país, educar en la sociedad. Yo me despido de todos ustedes, no sin antes recordarte: vuela, tú naciste para ser libre, que Dios los bendiga. Vive fe, vive fe, róbame el alma, transforma mi vida. Dame